Muy buenas noches. Les voy a hablar en este momento de lo que tiene que ver con el humanismo enfocado desde la expresión artística. Como bien lo acabo de decir, vamos a tomar dos factores importantes. Primero, el humanismo y segundo, la expresión artística. Vamos a tomar el humanismo no desde el concepto antropológico ni etimológico del humanismo. Vamos a tomarlo desde el concepto principal y el inicio de ese factor. Y después nos vamos a meter en cómo desarrollo todo ese factor humanista para poder llegar a una expresión lúdica y artística desde el proyecto que hoy llamamos el humanismo desde la expresión artística. Me presento, mi nombre es Andrés Mauricio Valencia Jiménez, soy licenciado en filosofía y esta vez les voy a hacer aclaraciones o expresiones en las cuales voy a ayudarles a identificar a todos ustedes lo que viene siendo el humanismo desde la expresión artística. Comencemos. Cuando hablamos de humanismo, estamos hablando del concepto netamente basado en todo lo histórico que parte del ser humano. Entonces, si bien es cierto, el ser humano se desarrolla en un contexto que le permite interactuar con los demás, pero desde esa individualidad vamos a reportar cómo es el factor de organización social que nos permite dejar aparte esa individualidad, interactuar con los demás seres para poder conocer cuál es el factor humano que me identifica. Entonces, desde ese aspecto, vamos a iniciar. ¿Cómo iniciamos? Iniciamos entendiendo el concepto en el cual el humano se forma. Entonces, en un principio hablamos de la libertad que se divide en dos factores. Encontramos la libertad absoluta y la libertad limitada. Cuando hablamos de una libertad absoluta, es esa libertad que nos identifica a nosotros por el principio de la razón y del instinto. Cuando hablamos de principio de razón e instinto, estamos hablando de un estado netamente natural, lo que nosotros denominamos el estado animal. Nosotros, como animales, nos vemos en diferentes obligaciones que nos llevan a sobrevivir. Entonces, nuestro instinto de sobrevivir y nuestro instinto de supervivencia es el que nos lleva a adaptarnos a los diferentes entornos y transformarlos de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Qué encontramos de acuerdo a esas necesidades? Encontramos que es importante que nosotros como seres humanos podamos concebir ese estado natural en el que nos encontramos, que es el estado animal, y pasar a un estado humano, o sea, a un estado organizado. Es decir, renunciamos a nuestra libertad ilimitada, o sea, nuestra libertad absoluta para tener una libertad limitada. ¿Por qué? Porque nace en nosotros un factor importante que es la necesidad. Y esa necesidad es de sobrevivir. Entonces, nuestra primera propiedad privada se va a denominar ¿qué? Se va a denominar la vida. Cuando el hombre es capaz de percibir que tiene vida y que es importante y que desea seguir viviendo, se organiza en diferentes sociedades, interactúa con su entorno y reconoce por medio de diferentes modos de diálogo y de interpretación que necesita de desarrollar en su entorno otros factores. Y ese desarrollo le va a permitir que interactúe con todo su entorno para poder crear un factor de supervivencia. Y al tener ese factor de supervivencia, entonces el hombre se organiza. ¿Se organiza en qué? En sociedad. Y la sociedad le va a proteger su propiedad privada y no va a seguir dependiendo de lo que nosotros denominamos la cadena alimenticia o la ley del más fuerte. Entonces, una vez el hombre ya está organizado, se reconoce a sí mismo dentro de una sociedad y esa sociedad le va a establecer diferentes reglas. Esas reglas las conocemos nosotros como lo ético y lo moral. Y al establecer lo ético es el límite que tendemos a todas nuestras conductas en una sociedad. Entonces no podemos comportarnos como queremos absolutamente, sino tenemos que generar una autonomía que nos permite comportarnos de cierta manera con ciertos límites. Por ejemplo, el hombre siente frío y al sentir frío se viste. Y al vestirse hace que los demás actúen de esa misma manera. Y al tener ropa, el no tenerla ya genera un estado de exclusión en esa misma sociedad.
Y eso va a generar que nosotros como sociedad creemos límites a nuestros diferentes factores y conductas. De ahí ya empezamos a mirar los factores negativos que van a permitir, que no van a permitir que el hombre interactúe de una manera asertiva. En ese orden de ideas, cuando ya reconocemos que pertenecemos a una sociedad con reglas y con límites y renunciamos a esa libertad absoluta, a esa libertad animal y tenemos una libertad limitada, nos encontramos en el factor de lo humano. Al ser humanos, nos encontramos con una necesidad de aprendizaje y esa necesidad de aprendizaje se va a demostrar o se va a ver involucrada con el desarrollo de mi entorno. Y ese entorno con el cual yo voy a desarrollarme me va a mostrar diferentes expresiones. Y ese reconocimiento que yo tengo en el ser es el que me va a permitir con mi corporalidad expresar todas esas manifestaciones que mi cuerpo tiene en sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo naturalmente es música. El corazón tiene un compás. Tutun, tutun, tutun. Y ese compás es música. Y eso nos permite a nosotros tener un oído y tener relación con diferentes sentidos que nos van a fortalecer todas esas expresiones de nuestro cuerpo que para nuestro concepto van a ser la lúdica. ¿Y por qué es importante? Porque al nosotros reconocer nuestra corporalidad somos capaces de expresar diferentes factores lúdicos que nos van a permitir interactuar con nuestro entorno. Y al permitirnos interactuar con nuestro entorno vamos a asociar dos factores importantes: lo humano con lo lúdico en forma de expresión. Y si llevamos todo esto que acabo de decir a la escuela, vamos a entender que el humanismo como proyecto nos va a reconocer como seres humanos integrales. Y en esa integralidad vamos a tener la facultad de mostrar, de manifestar diferentes expresiones artísticas que nos van a llevar a un cambio social completamente distinto. Entonces, si el humano reconoce que existen límites, pero a la vez reconoce que dentro de sí mismo tiene diferentes factores que le permiten exteriorizar diferentes manifestaciones artísticas en su ser, la sociedad se empieza a transformar, como son la música, la danza, el teatro, y entre esas manifestaciones encontramos una muy bonita como la poesía y demás. Y en esas manifestaciones vamos a lograr que toda una sociedad se transforme desde el aprendizaje involucrando las expresiones artísticas. Muchas gracias. Buenas noches.